Hola, en este vídeo vamos a tratar el tema de áreas y perímetros de figuras muy sencillas. Vamos a empezar con el rectángulo. Aquí tenéis representado un rectángulo. ¿Y cómo calculamos el área? Pues muy bien, aquí tenéis acotado un lado que vamos a decir que es A y aquí tenéis acotado otro lado que vamos a decir que es B. El área de un rectángulo es simplemente el producto de un lado por el otro, del ancho por el alto, del base por altura, podéis decirlo como queráis. Ahí lo tenéis, área, base por altura, A por B. El perímetro de esta figura es el contorno. ¿Cuánto mide el contorno? Pues como veis, sería este lado A y este lado que también vale A, serían entonces 2 veces el valor de A. Tenemos que añadirle este lado y este lado, que mide lo mismo, B, por lo tanto, 2 veces B. Bien, aquí tenéis el círculo. Un círculo es una figura que podemos definir como aquella en que los puntos equidistan de otro llamado centro, una distancia fija llamada radio. Todos los puntos del círculo, bueno, en realidad sería la circunferencia, así se denomina a la línea, todos los puntos de la circunferencia equidistan del centro una distancia que llamamos radio. Por lo tanto, podemos decir que el área es el valor del número pi, es un número irracional, 3, 14, 16, por el radio al cuadrado. El radio sería esta distancia del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia, cuánto mide esta línea, sería el perímetro del círculo, responde a la expresión 2 por el valor de pi y por el radio. Bien, la tercera figura, el triángulo, una figura geométrica formada por 3 lados. El área de un triángulo decimos que es la base por la altura, vamos a llamar h, dividido entre 2. El área, entonces, depende de lo que sea la base y de lo que sea la altura. Si decimos que la base es este lado, B, la altura será la perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto. Este arco con un puntito que veis aquí representa perpendicular, que forma 90 grados. Luego esta será la altura h. Realmente podríamos coger cualquier otro lado del triángulo como base, pero tened en cuenta que la altura debe ser siempre la perpendicular a lo que escojamos como base. Bien, para hallar el perímetro sería la suma de los 3 lados. Si este es B, a este lado lo llamamos A y a este lado lo llamamos C. El perímetro sería, por lo tanto, A más B más C. Aquí vamos a hablar un poco de un caso particular, un triángulo rectángulo. Veis que aquí está identificado un ángulo recto. Estos dos lados forman 90 grados, son perpendiculares entre sí. En este caso, estos dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. A este cateto lo llamamos A. Por ejemplo, ¿cuál sería el área de este triángulo? El área sería la base A por la altura. La altura tiene que ser la perpendicular a lo que hemos llamado base, que ha sido A. Por lo tanto, la altura coincide con el otro cateto. Si lo llamamos B, sería A por B partido de 2. En el caso de los triángulos rectángulos, además, podemos aplicarles el teorema de Pitágoras. Lo que nos permite Pitágoras es conocer la longitud de uno de los lados a partir de los otros dos. Si este lado lo llamamos C, siendo A y B los dos catetos, entonces C es la hipotenusa, recibe el nombre de hipotenusa. Y Pitágoras determina que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues bien, como veis, hemos explicado 3 fórmulas nada más, las correspondientes al rectángulo, las correspondientes al círculo y las correspondientes al triángulo.
Ahora vamos a realizar algún ejercicio. Bueno, entonces vamos a aplicar las fórmulas que hemos visto para hacer algunos cálculos. Fijaros, aquí a la derecha tenéis representado una casa en perspectiva. Lo que vamos a hacer es calcular la superficie de esta casa, la superficie de todas sus paredes y la superficie del tejado. Pero antes que realizar esos cálculos, vamos a fijarnos en estos dibujos que tenéis aquí a la izquierda. Estos dibujos se llaman vistas y son las proyecciones ortogonales de un objeto. Vamos a ver cómo hemos obtenido este objeto, cómo hemos obtenido estas vistas. Fijaros, si nos situamos justo aquí delante de la casa, lo que vamos a observar es esta figura que estoy aquí redondeando. Esta figura es lo que nos llamamos el alzado y aquí lo tenéis representado. Este es el alzado, que son las formas que veríamos si nos situamos justo aquí delante, que llamamos posición 1. Si nos situamos aquí en un costado, la figura que obtendríamos la tendríamos aquí. Esto es lo que llamamos el perfil. La figura que obtenemos colocándonos en la posición 2. Daros cuenta que si nos situamos en este otro costado, a la izquierda de la casa, obtendríamos la figura 3, que es idéntica a este otro perfil, al mismo perfil que obtendríamos desde 2. Y si nos situamos aquí detrás, obtendríamos la figura 4, que es idéntica a la figura que obtendríamos desde 1, que tenemos representado aquí en el alzado. Finalmente, si nos situamos justo encima de la casa, la figura que obtendríamos sería esta. Esta vista la llamamos planta. Muy bien. Antes de empezar a calcular las áreas, vamos a repasar otro concepto, que es el de escala. ¿Qué escala se ha utilizado? Bien, recordad que la escala es la medida en el dibujo partido de la medida de la realidad. Es la relación entre el dibujo y la realidad. Como aquí no podemos utilizar una regla, vamos a pensar que cada uno de los cuadros de la cuadrícula tiene de dimensiones 1 centímetro por 1 centímetro. Son cuadros de 1 centímetro de lado. De esta manera, teniendo en cuenta esa idea, lo único que tenemos que hacer para sacar la escala es obtener una medida en el dibujo y su correspondiente en la realidad. Fijaros, vamos a obtener la medida que hay entre este punto que hemos llamado A y este punto que llamamos B. ¿Cuánto mide en el dibujo? Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 cuadros, cada cuadro es 1 centímetro, por lo tanto, la medida en el dibujo serían 8 centímetros. ¿Cuánto mide en la realidad de A a B? Bien, pues estas cifras que tenéis aquí son lo que se conoce como cifras de cota y siempre indican las medidas reales del objeto. Por lo tanto, de A a B, la medida real son de 8 metros. En las escalas debemos poner siempre la misma unidad. En el dibujo, la medida del dibujo y a la medida real. Por lo tanto, tenemos que 8 centímetros serían, pasando de metros a centímetros, 800 centímetros. Centímetro y centímetro dividiéndose se van simplificando la expresión. 8 sobre 800, divido el numerador y denominador por el mismo número, en este caso entre 8 me queda 1 es a 100. Bien, podríamos escribir la escala tal y como lo he colocado aquí, o podríamos decir también que la escala es igual 1 es a 100, utilizando los dos puntos. Muy bien. Vamos a pasar entonces a calcular ya las diferentes áreas y superficies de las que os he contado al principio. Muy bien. Vamos a colocar esta escala aquí mismo, ¿no? Esta es la escala utilizada. Bien. Vamos entonces a calcular la superficie de la vivienda. Fijaros, la superficie de la vivienda coincide con la superficie de la planta, es decir, la vivienda tiene la superficie de este rectángulo que estoy colocando justo encima de la planta.
Por lo tanto, para hallar la superficie de esta vivienda, voy a colorearlo de azul, coincide con la de la planta y es el área de un rectángulo. La dimensión que tiene de aquí, vamos a ver, de aquí a aquí, este rectángulo, la tengo perfectamente acotada de aquí a aquí, que son 8 metros. Y esta dimensión, de aquí a aquí, coincide con esta de la planta, que está acotada perfectamente en el perfil con 9 metros. Luego, el área de este rectángulo será 8 por 9. Y tenemos que entonces que el área de la vivienda serán 72, como he multiplicado metro por metro, 72 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos la superficie de la vivienda calculada. Pasamos entonces a realizar el cálculo de la superficie de todas las paredes. Superficie de las paredes. Vamos a ver, son 4 paredes. Vamos a calcular el área de la pared número 1, que es el área del alzado. No tenemos una fórmula que nos permita calcular directamente el área de esta figura, pero sí lo que podemos hacer es descomponer esta figura en otras dos. Por una parte tenemos un cuadrado, más bien un rectángulo, ese rectángulo, y al que le vamos a sumar el área de este triángulo. Esas sí que son figuras que puedo calcular su área. Por lo tanto, el área de la fachada principal será el área de estas dos figuras, que tiene de ancho 8 metros, el triángulo también, que tiene de alto 6 metros, lo estoy leyendo aquí, y la altura de este triángulo, que sería la perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto, está perfectamente acotado aquí, que son 3 metros. Luego el área de estas dos figuras serán, por un lado, 6 por 8, que es el área de ese rectángulo, más el área de este triángulo, base por altura, dividido entre 2. Si hacéis la operación serán 48 por un lado, más 8 por 3, 24, dividido entre 2, 12. El área son 60 metros cuadrados. Tenemos entonces que el área del 1, de la figura 1, de lo que veo desde aquí, de la fachada principal, son 60 metros cuadrados. Vamos a borrar esto para seguir haciendo el cálculo del área de la figura 2. Bien, esta pared de aquí la tenemos perfectamente dibujada aquí en el perfil. El área de esa pared corresponde al de este rectángulo que tenemos aquí. Bien, este rectángulo, para hallar su área, es un lado por el otro. ¿Cuánto miden los lados? Pues de aquí a aquí, está perfectamente acotado ahí, mide 9 metros. De aquí a aquí, perfectamente acotado aquí, mide 6 metros. El área de esta figura, el área será 9 por 6, que son 54 metros cuadrados. Entonces, el área de 2 son 54 metros cuadrados, correcto. Vamos a borrar este cálculo. Ahí estamos. Finalmente, el área de las paredes, teniendo en cuenta estos dos resultados que he obtenido, voy a hacerlo aquí, el área de las paredes será, por un lado, 60 metros cuadrados, que lo teníamos aquí, el área de 1, pero debo multiplicarlo por 2, porque tengo la pared de atrás, la pared posterior, la 4, que es idéntica, más la pared número 2, que son 54 metros cuadrados, pero multiplicaré por 2 porque la pared número 3 tiene exactamente el mismo área. Por 2, no por 3. Bien, por 2.
Luego el área de las paredes será por un lado 120, por otro lado 108, tenemos 228 metros cuadrados que son las paredes laterales. Correcto, 228. Vamos a colocarlo. Este resultado aquí, el área de las paredes 228. Y finalmente lo que nos queda por calcular, lo que vamos a calcular es la superficie del tejado. Fijaros, el tejado tiene dos aguadas idénticas, esta que tenéis aquí y la que estaría por aquí detrás. Cada una de las aguadas son rectángulos, luego solo necesitamos conocer este lado y este otro. Voy dibujando aquí el rectángulo, voy a dibujar un rectángulo para indicar qué dimensiones tiene. Esta es la aguada. Vamos a pintarlo de color rojo. Bien. Tenemos que de aquí a aquí lo tengo perfectamente acotado aquí, que es esta dimensión, que está aquí, son 9 metros. El problema lo tenemos aquí. Esta dimensión, que vamos a llamar X, realmente no está acotada en ninguna de las vistas. Esa X, ese lado, es este lado, pero no está acotado directamente. Pero si nos fijamos, tenemos que para calcular esta dimensión X, tenemos que dibujar este triángulo. Ahí lo tenéis. Entonces, con este triángulo nos damos cuenta de lo siguiente. Este es X, que es el lado que queremos calcular. Esta altura corresponde a esta altura, mide 3. Y este lado, que sería este lado, la mitad de 8, mide 4. Luego X, que sería el lado que nos falta para hallar el área del tejado, podremos calcularlo utilizando Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No cabe duda que es la hipotenusa, ¿verdad? Tanto en cuanto que 3 y 4 son los que forman el ángulo recto y por lo tanto son los catetos. Resolviendo esta ecuación tenemos que x cuadrado es igual a, tenemos 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, la suma de 9 y 16 son 25. Por lo tanto, x es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Bien, entonces utilizando Pitágoras hemos concluido que efectivamente este lado de la aguada, este lado mide 5. Ya estamos entonces en disposición de hallar el área del tejado. Tenemos que el área del tejado, serán 9 por 5, sería el de una aguada. Si lo multiplico por 2, tenemos el área total. 9 son metros, 5 son metros y el 2 es adimensional, no tiene dimensiones. Tenemos entonces el resultado en metros cuadrados. 9 por 5, 45 y por 2, 90 metros cuadrados. La superficie del tejado son 90 metros cuadrados. Bien, y con esto ya hemos hecho este ejercicio de aplicación de las tres fórmulas básicas que tenemos. Bueno, en el ejercicio que hemos resuelto anteriormente hemos visto que para calcular la fachada principal, el área de la fachada principal, esta la tuvimos que descomponer en figuras más sencillas, en un triángulo y en un rectángulo. Y en estos dos ejemplos que tenemos aquí preparados, vamos a ver cómo, utilizando las tres fórmulas apenas que conocemos para calcular áreas de rectángulos y de triángulos y del círculo, podemos, mediante traslaciones y mediante giros, hallar el área de figuras más complicadas. Fijaros en este primer ejemplo que tenéis aquí. Esta figura es una figura que no se corresponde ni a círculos, ni a cuadrados, ni a triángulos. Sin embargo, con simples traslaciones podemos convertirla en una figura sencilla para calcular su área.
Fijaros, elegimos esta parte de aquí y hacemos una pequeña traslación hacia arriba. Elegimos esta otra parte y hacemos otra traslación hacia la derecha. Elegimos esta otra parte y hacemos esta traslación con ella. Con lo cual, esta figura queda transformada en otra. ¿Podríamos calcular el área de esta figura? Pues claro, podemos hacer lo siguiente. Por una parte, esa figura está formada de un rectángulo, este rectángulo que tenemos aquí dibujado, y a esa figura le debemos de restar el área de este círculo que aparece ahí incrustado. Por lo tanto, esta figura que teníamos aquí de color negra la hemos transformado mediante estas traslaciones que hemos realizado y finalmente nos damos cuenta que efectivamente el área de esa figura se corresponde al área de un cuadrado menos el área de un círculo. Teniendo en cuenta de que este radio que está aquí acotado son 5 unidades, tenemos claro que el lado de este cuadrado, se corresponde con el diámetro de este círculo, es decir, tiene una longitud de 10 unidades. Y el radio de este círculo serán de 5 unidades. Este radio será de 5. Por lo tanto, el área de esa figura será el área del cuadrado 10 por 10 menos el área del círculo, que es pi por el radio 5 al cuadrado. Tenemos entonces 100 menos pi por 5 cuadrado, 78,5, que nos da un total de 21,5 unidades al cuadrado. Como veis, entonces, mediante traslaciones hemos conseguido transformar la figura inicial en otras figuras que nos permiten calcular el área. Otro ejemplo, ¿veis esta figura? Esta figura no tengo posibilidad de calcular su área conociendo las dos fórmulas que conozco, pero sí que puedo transformar esa figura en otra más sencilla. Fijaros, en este caso lo vamos a hacer mediante giros. Fijaros cómo si giro esta parte de aquí y giro esta parte de aquí, lo que obtengo es un cuadrado. Por lo tanto, el área será, si el radio era 5, el lado del cuadrado será 10, 10 por 10, 100 unidades al cuadrado. Y con esto ya damos por concluido este vídeo, donde hemos visto cómo se pueden calcular áreas de figuras utilizando giros, utilizando traslaciones o descomponiendo figuras en otras más sencillas. Hasta luego.